pregunta qué hacía usted hace 10 años, un sábado 16 de abril, a las 6:58 de la tarde, probablemente muchos ecuatorianos no lo olvidarán nunca. En cuestión de segundos comenzó una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente. Las primeras imágenes del desastre circularon casi de inmediato en redes sociales. Edificios colapsados, calles cubiertas de escombros, familias buscando a sus seres queridos. Mientras tanto, varios equipos periodísticos de nuestro programa se desplazaron hacia las zonas más afectadas. Una década después nos preguntamos cómo cambió la vida de algunos sobrevivientes y qué lecciones dejó el terremoto de 7.8. 75 segundos. 75 segundos eternos. 75 segundos que dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos, ciudades vueltas a escombros. Han pasado casi 10 años desde ese 16 de abril de 2016, cuando a las 6:58 de la noche la Tierra tembló. El sismo alcanzó los 7.8 grados en la escala de Richter. Se sintió en Colombia y Perú. La Organización de Naciones Unidas calculó que 1 millón de personas fueron afectadas. Digamos que ningún ecuatoriano fue el mismo después de ese día. Pero la memoria es frágil y a una década de lo ocurrido es necesario mirar al pasado y repasar algunas lecciones que aprendimos en aquel entonces. Lo primero claro es recapitular lo que pasó, porque, por ejemplo, si bien la información oficial dice que el epicentro del sismo fue entre Pedernales y Cojimíes, esto no quiere decir que lo que se sintió en otras localidades haya sido menor. A veces es complicado hablar de epicentros aquí, porque el epicentro es solamente el sitio donde comienza la ruptura, donde comienza el movimiento, ¿no? Pero la ruptura fue de 100 kilómetros de longitud, en dirección casi norte-sur, por unos 50 kilómetros de ancho. Y el desplazamiento en el subsuelo de esa falla que se movió iba desde más o menos 1 metro en las zonas de menor magnitud hasta 6 metros en las zonas de mayor liberación de energía, ¿no? Por eso es que cuando nosotros decimos el sismo fue cerca de Pedernales, queremos decir que la ruptura comenzó cerca de esa población, pero la ruptura se propagó hacia el sur, y la zona que más afectación tuvo fue la zona la zona sur de la ruptura, y por eso tenemos los daños en Jama, en Bahía, en Manta, en Portoviejo. La magnitud del evento nos dejó cifras dolorosas. 670 personas fallecidas, más de 6.100 heridos, al menos 817 edificaciones derrocadas. En aquel entonces, autoridades rescatistas y medios de comunicación nos movilizamos hacia las zonas afectadas, en nuestro caso, para recoger información y la voz de los más afectados por el terremoto. 10 años después, les hemos vuelto a contactar para preguntarles cómo recuerdan lo ocurrido. El restaurante se cayó todo, totalmente. Al otro día me levanté el sábado y vi que estaba caído y dije, pues nunca más restaurante, se acabó. Hasta ahí restaurante, hasta ahí hotel, no quiero saber nada. Entonces, el domingo, cuando yo dije eso, el domingo eran las 7 de la mañana y vino un señor viejito y me dice el señor, hágame un desayuno. Era un viejito que yo nunca lo vi. Y le digo, no, ya no hago comida, no vuelvo a hacer nunca más comida. Y me dice el señor, no, usted me hace un desayuno porque el terremoto ya pasó y aquí no se ha acabado esto, me dice. Mira, no hay dónde comer. Va a venir mucha gente, me dice, para comer. Del cual, levántate y continúa, vete, saca más cocina, hazte un arroz, ve qué haces. Pero tú a mí me das desayunar, levántate. Y hazme un desayuno. Le dije, solo tengo huevos con patacones. Hazme eso. Yo le serví al señor y después llegaron 2 más. Yo en 8 días vendí más de como $15,000, así. Mucho dinero vendí que nunca lo había vendido. Sí, lloro porque le cuento que saber que tengo vida, que estoy con mi familia, que nosotros mismos somos los que tenemos que, así como nos caemos, tenemos que levantarnos. Él es Jos Berni, es de Países Bajos, pero vive en Ecuador hace 30 años.
En 2016, parte de su hotel se mantuvo en pie luego del terremoto. Fue una de las pocas estructuras que resistió, en parte por estar construido con bambú. El lugar se convirtió rápidamente y por un buen tiempo en campamento para rescatistas, militares y bomberos. En retrospectiva, ¿qué es lo que le dejó esa experiencia? Uno también ve qué es importante en la vida, que el negocio, que el hotel, que tantas cosas. Pues uno se da cuenta que no, la vida es muy importante y muy gratificante. Por ejemplo, después de 8 años, 9 años, aquí llega, como es un hotel, un restaurante público, llega un señor de los bomberos o un policía y viene específicamente a almorzar aquí para dar sus gracias por el tiempo que había comido aquí después del terremoto. Esos son momentos bonitos hasta de ya poder recuperar, también ya recuperar el negocio. Y al momento ya tenemos cabañas nuevas, otra es de bambú, que ya en el terremoto probó ser antisísmica, a diferencia de otra construcción que era de hormigón, que fue una construcción que se afectó. Dicho de otro modo, es cuestión de respetar el poder de la naturaleza y aprender a vivir en un país con el riesgo de sismos siempre latente. Esa es la lección que deja revisar un poco la historia. El primer sismo que se tiene registro es un sismo que ocurrió en 1541, ¿no? Cuando Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana cruzaron la cordillera para buscar el país el Dorado, ¿no? Entonces ellos estuvieron cerca de Baeza. Había sido tan fuerte que derrumbó algunas casas que encontraron en esa época, ¿no? De ahí para acá tenemos una gran cantidad de sismos. Lo que le puedo decir para resumir es que tenemos 40 sismos con daños importantes, o sea, con 40 sismos destructivos, sismos de intensidades iguales o superiores a 8 en escala de Mercalli. La lista de terremotos severos es amplia. Basta recordar algunos, como el de 1646 que destruyó Chimbo en Bolívar, el de 1698 que desprendió parte del glaciar del Cariguairazo y cuyo flujo de lodo sepultó Ambato, al punto que la ciudad tuvo que ser refundada en otro sitio. Riobamba también tuvo que ser reubicada luego de un terremoto en 1797. No podemos olvidar a los terremotos de Ibarra de 1868 y el de Ambato de 1949. Han ocurrido 40 sismos destructivos en 480 años de registros. Es decir, en promedio, ocurre uno cada 12 años. Este número debería llamarnos a estar siempre preparados. Sin embargo, hace 10 años, definitivamente no lo estábamos. Al menos, eso es lo que indicaron los estudios hechos inmediatamente después. Del punto de vista estructural, pudimos observar cómo un poco la informalidad llevada a la práctica de la construcción hizo que se maxifiquen las pérdidas, en vista de que, por ejemplo, en algunas edificaciones se pudo determinar que no existieron los materiales adecuados para la misma construcción. Por ejemplo, el tema de la arena. Tenían elementos orgánicos. Entonces era arena de mar que no había sido tratada para poder hacer las construcciones, teniendo dos efectos principalmente. El uno, el tema de la corrosión. Evidentemente la arena con una gran cantidad de sal produce una corrosión en los elementos de refuerzo, que es el acero, y de igual forma estas estructuras biológicas que se degradan forman poros dentro del hormigón que finalmente hacen que su capacidad portante sea mucho menor. Es decir, la capacidad que puede soportar una columna con características adecuadas es mucho superior a las que encontramos con estos materiales que no eran adecuados. Es doloroso saber que las consecuencias del terremoto de 2016 pudieron ser menores. Para algunas instituciones, esta ha sido la motivación para prepararse mejor para un próximo evento sísmico. Entonces, a partir de esta experiencia catastrófica en el 2016, nosotros pudimos estandarizar muchos de nuestros protocolos, por ejemplo, de evaluación de las edificaciones que se encontraban colapsadas, con estándares internacionales como la ATC-20, por ejemplo, que es uno de los protocolos que utiliza Estados Unidos. Tenemos algunas propuestas
para el país, ¿no? Por ejemplo, queremos nosotros trabajar en un sistema de alerta temprana. El instituto está trabajando también en dotarle a la población de un nuevo mapa de peligro sísmico, ¿no? El que tenemos actualmente fue hecho después del sismo del 2016 y está en nuestra página web, y cada persona puede entrar a nuestra página web y decir: yo vivo, por ejemplo, en la población de Lumbaki, ¿no? O yo vivo en la población de Vinces, o vivo en Quinindé, ¿no? Y puedo ver cuál es la peligrosidad sísmica en cada una de esas poblaciones, ¿no? Entonces, esto es muy útil para los municipios, por ejemplo. Es innegable que algunos aspectos de la prevención han mejorado en los últimos 10 años. Sin embargo, ¿serán suficientes para salvar vidas en un futuro terremoto? Si tratamos de hacer una evaluación más sincera de lo que puede pasar, ¿no? Creo que en el país todavía tenemos grandes deudas, ¿no? O sea, la construcción sigue presentando problemas, un déficit muy fuerte en cuanto a la capacitación o a la preparación de la población, ¿no? O sea, si decimos, por ejemplo, aquí hay un sismo, la mayor parte de las personas lo que hacen es tratar de salir corriendo, ¿no? Y eso no se puede hacer, ¿no? O pocas familias tienen su plan de contingencia de qué vamos a hacer si ocurriría un sismo, por ejemplo, en forma imprevista en cualquier momento, ¿no? Capítulo aparte es el de la calidad de la construcción en el país, su análisis y control. Sin embargo, si hay algo claro, es que cuando se cumple la norma, los resultados se notan. Una muestra de este cumplimiento y de que este cumplimiento lleva a un feliz término es la construcción del puente Los Caras, que es el puente que une San Vicente con Bahía. Este puente, que tiene más o menos unos 2 kilómetros, soportó muy bien el sismo. El sismo de 7.8 grados, que no es un sismo normal, fue muy bien absorbido por los elementos sismo resistentes que se colocaron en el puente. Si cumplimos con la norma, estoy seguro de que van a haber menos eventos catastróficos con menos pérdidas humanas. Y esto es proporcional, directamente proporcional, o sea, mejor cumplimiento de la norma, menos pérdidas humanas. No sabemos ni es posible saber cuándo o dónde exactamente ocurrirá el próximo terremoto, pero si lo es, prepararnos para que sus consecuencias no sean las que vivimos hace 10 años. Ese es el desafío que enfrentamos todos los ecuatorianos, pero en especial las autoridades competentes.